Buen día, mi nombre es Ana Carolina Rojas y junto con mis compañeros Jasbeli Machuca, Joseph Machado, Angie Jiménez y Bexabel Calderón vamos a exponer el tema de la unidad número 2, que es razones financieras o indicadores financieros de la materia finanzas e impuestos. En principio se puede decir que el entorno financiero y de factibilidad de las empresas se ha convertido en una situación cada vez más cambiante e incierta. Por ello que es necesario hacer uso de diferentes herramientas de análisis financiero. El análisis financiero solo es un medio para conocer la situación y los resultados de operación de una empresa u organización. Tiene como propósito principal obtener elementos para interpretar correctamente la situación financiera y los resultados de la empresa analizada para evaluar de manera objetiva. Las razones financieras también son conocidas como índices, ratios o proporciones. Los administradores las utilizan como herramientas de análisis, evaluación y control para determinar y presentar las relaciones de ciertos datos financieros de un negocio o empresa. En la presente investigación se presentan las razones financieras o indicadores financieros que se utilizan para llevar a cabo el análisis financiero. Con las razones financieras no solo da posibilidad a diagnosticar sucesos pasados y compararlos con el presente de la organización, sino también permite hacer proyecciones a corto, mediano o largo plazo con relación al futuro económico de la entidad. También les voy a hablar un poco acerca de la metodología de análisis financieros según sus razones y qué es lo que se implementa para ello. Los métodos de análisis de estado financiero son herramientas y técnicas utilizadas para evaluar la situación económica y financiera de una empresa, proyecto o inversión. Estos métodos permiten a los analistas financieros, inversores y gestores identificar la salud financiera del rendimiento y la rentabilidad y los riesgos asociados con una entidad económica. Los análisis pueden detectar problemas financieros como falta de liquidez o alta dependencia del endeudamiento antes de que se convierta en crisis, permitiendo la toma de medidas correctivas. Los diferentes métodos pueden adaptarse a las necesidades específicas del análisis, ya sea enfocado en la liquidez, rentabilidad, eficiencia o solvencia. Como tipos de métodos de análisis financieros tenemos el análisis de razones financieras, el análisis horizontal o de tendencias, análisis vertical, análisis DuPont, análisis de flujo de caja descontado, análisis de sensibilidad, análisis de punto de equilibrio, análisis de valor económico agregado y análisis de rentabilidad de proyecto. Manejado a nivel internacional como nacional, es una herramienta financiera utilizada por la gran mayoría de empresarios para poder financiar sus futuros proyectos. Mi nombre es Joseph Machado y les estaré hablando sobre el endeudamiento a nivel empresarial. Los mismos se utilizan a través de un endeudamiento o deuda que les permite poder acceder a su propio capital sin estar diluyendo la propiedad de los accionistas de la misma empresa. Estos se dividen en tres tipos y podemos comenzar con el de corto plazo. Este establece entre un periodo de menos o igual a un año. El de mediano plazo están incluidos créditos que son totalmente rotativos en el mismo lapso, y el de largo plazo que es mayor a un año. Y podemos tomar como ejemplo los que son los préstamos bancarios, la emisión de bonos, las líneas de créditos, el factoring, el leasing financiero, los créditos comerciales y los préstamos entre mismas empresas que estén asociadas. Como anteriormente les mencioné, tanto a nivel nacional como internacional, aquí en Venezuela es utilizado este proceso de endeudamiento, en donde se maneja el crecimiento de dicha empresa que quiera empezar con este proyecto. Y dicho proceso les refiere a ciertos pasos que les estaré mencionando, como por lo menos un préstamo bancario con una empresa que quiera empezar sobre ventas de ropa. Estos deben empezar con un trámite que estará realizado en dicho banco de selección, en donde ellos primordialmente les estaría solicitando su propio capital.
Si cumple con los requisitos establecidos en dicho banco, ellos le estarían accediendo dicho préstamo. Y si es a corto, mediano o largo plazo, este estaría establecido a ciertos gastos a nivel empresarial en donde deben cancelar ciertos intereses establecidos en ese lapso del periodo establecido, ya sea por un contrato que estén de acuerdo ambas partes. Hola, soy Yasbeli Machuca y voy a explicarles un poco acerca de las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad son indicadores financieros que permiten a una empresa medir la capacidad para generar beneficios en relación con sus activos, sus ventas y su patrimonio. Ahora bien, existen 4 tipos de rentabilidad. En primer lugar, tenemos la rentabilidad sobre las ventas, que indica qué porcentaje de cada dólar vendido se convierte en ganancia. Su fórmula es rentabilidad sobre las ventas va a ser igual a la utilidad neta entre las ventas y todo eso se multiplica por 100. Ahora bien, con un ejemplo podemos decir que si una empresa tiene una utilidad neta de $50,000 y unas ventas totales de $500,000, entonces el ROS en este caso sería 50,000 dividido entre 500,000, todo eso se multiplica por 100 y da un valor de 10%. Ahora, en segundo lugar tenemos la rentabilidad sobre los activos, que indica cómo los activos están contribuyendo a generar utilidades. Su fórmula es ROA va a ser igual a utilidad neta entre los activos totales, todo eso multiplicado por 100. Por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad neta de $50,000 y una cantidad de activos totales de $1,000, su ROA o rentabilidad sobre activo sería los 500,000 entre los $1,000, todo eso multiplicado por 100, eso da un total de 5%. Ahora, en tercer lugar, tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio o ROE. La rentabilidad sobre el patrimonio mide el rendimiento del capital propio invertido en la empresa. Su fórmula es ROE, que es la utilidad neta, entre el patrimonio, todo eso multiplicado por 100. Por ejemplo, si la utilidad neta de una empresa es de $50,000 y su patrimonio es de $250,000, entonces su ROE sería $50,000 dividido entre $250,000 y todo eso multiplicado por 100. Eso daría un valor de 20%. Ese sería su ROE. En cuarto lugar, tenemos la rentabilidad sobre la inversión, que se utiliza para evaluar la eficiencia de una inversión en particular. Su fórmula es ROI o rentabilidad sobre la inversión va a ser igual al beneficio neto dividido entre el costo de la inversión por 100. Por ejemplo, si una empresa tiene una inversión de $200,000, ¿verdad? Y tiene un costo de inversión neto de $40,000, entonces su ROI sería $40,000 dividido entre $20,000 por 100, eso da un total de 20%. Ese sería su ROI. Y por último tenemos el margen de utilidad bruta, que indica el porcentaje de ingresos que queda después de restar el costo de los bienes vendidos. Su fórmula es margen de utilidad bruta va a ser igual a las ventas totales menos el costo de ventas, todo eso dividido entre las ventas totales y se multiplica por 100. Ejemplo, si una empresa tiene unas ventas de $500,000 y el costo de las ventas fueron de $300,000, entonces el margen de utilidad bruta sería 500,000, le resto 300,000, todo eso dividido entre 500,000, lo multiplicamos por 100 y eso nos da un 40%. También debemos tener claro lo que es una razón de cobertura.
Una razón de cobertura también es un indicador financiero que proporciona información valiosa sobre la capacidad de una empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Su cálculo es razón de cobertura va a ser igual al beneficio operativo entre los gastos de interés. La razón de cobertura también se divide en 4 razones. La primera tenemos la razón de cobertura de interés, que mide la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos de interés con sus ganancias antes de intereses e impuestos. Esto se llama EBIT. Entonces, podemos decir que su fórmula es la razón de cobertura de interés va a ser igual al EBIT entre los gastos de intereses. Por ejemplo, si una empresa tiene un EBIT de $1,000 y un gasto por intereses de $25,000, entonces la razón de cobertura sería $100,000 entre $25,000, eso va a dar un total de 4. Este 4% significa que la empresa genera suficientes ganancias para cubrir sus gastos de intereses 4 veces. En segundo lugar, tenemos la razón de cobertura de deuda, que mide la capacidad de la empresa de pagar su deuda total con sus flujos de caja operativos. Su fórmula es flujo de caja operativo entre el total de deudas. Por ejemplo, si una empresa tiene un flujo de caja operativo de $150,000 y una deuda total de $300,000, entonces la razón de cobertura de deuda sería $150,000 entre $300,000. Eso va a ser igual a 0.5. Esto indica que la empresa tiene la mitad de flujo de caja necesario para cubrir la deuda total. En tercer lugar, tenemos la razón de cobertura EBITDA, que indica la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos de interés y de capital con sus ganancias antes de los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Su fórmula va a ser igual al EBITDA entre los gastos de intereses más el CAPEX. Por ejemplo, si el EBITDA de una empresa es de $200,000 y sus gastos por intereses son de $30,000 y su CAPEX es de $20,000, entonces su fórmula va a ser igual 200,000 dividido entre 30,000 más 20,000, eso va a ser igual a 4. Esto implica que la empresa tiene 4 veces su EBITDA para cubrir la suma de gastos de interés y de CAPEX. Y para finalizar, tenemos la razón de cobertura de ganancia, que mide cuántas veces las ganancias de la empresa pueden cubrir sus obligaciones de deuda. Su fórmula es razón de cobertura de ganancia va a ser igual a la utilidad neta entre los gastos de intereses. Por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad neta de $80,000 y los gastos por intereses de $20,000, la razón de cobertura de ganancia va a ser $80,000 dividido entre $20,000, eso va a ser igual a 4, que esto indica que las utilidades netas son 4 veces suficientes para cubrir los intereses. Hola, mi nombre es Bexabel Calderón. Razón de solvencia es un indicador financiero que mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, ya que es fundamental para evaluar la visibilidad y estabilidad económica de la empresa. Los principales 3 ratios son el ratio del endeudamiento, el ratio de la cobertura de intereses y el ratio de la autonomía financiera. Estos son esenciales para inversionistas y analistas financieros, ya que te da una visión clara y saludable de la empresa. Tipos de razón de solvencia. Está la razón de solvencia general y la razón de solvencia a largo plazo. La solvencia general, ella mide la capacidad de la empresa para cubrir con todas sus deudas. La de largo plazo se enfoca en la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a largo plazo con sus activos de largo plazo. Buenas, mi nombre es Angie Jiménez y yo les voy a hablar un poco lo que es el EBITDA. Es un indicador financiero, acrónimo de los términos en inglés: beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída.
los impuestos de tu negocio, las depreciaciones por deterioro de este y la amortización de las inversiones realizadas. El propósito de EBITDA es obtener una imagen fiel a lo que la empresa está ganando o perdiendo en un núcleo de negocio. Este se calcula a partir del resultado final de explotación de la empresa, sin incorporar los elementos financieros, es decir, los intereses de la deuda tributarios, es decir, impuestos, cambios de valor inmovilizado, depreciaciones y de recuperación para la inversión. Para calcularlo hay que tomar en cuenta que lo primero que hay que realizar es tomar en la cuenta de resultados el resultado de explotación, al que también se denomina EBIT, es decir, por sus siglas, beneficios antes de intereses e impuestos. A esta cifra hay que sumar las cantidades destinadas a dotar provisiones y por último se agrega también el montante correspondiente a amortizaciones productivas. Y acá les dejo la fórmula. Todo lo expuesto por mis compañeros, se puede decir en conclusión con todo lo planteado, que las razones o indicadores financieros son un factor a tener en cuenta dentro de cualquier compañía, por su capacidad de colocar la información. Es importante destacar que son las principales metodologías de análisis de las finanzas, ya que tienen una gran incidencia en cuanto a la toma de decisión de una empresa. Asimismo, el uso de los indicadores financieros requiere de seguimiento constante y detallado para mantenerse al tanto de la situación en todo momento. Este constituye la herramienta clave para determinar la situación real de la entidad. Su importancia radica en que permite a la empresa conocer su estado de salud financiera, identificar sus fortalezas y debilidades, tomar decisiones informadas y planificar su futuro. En el análisis de los estados financieros es donde se definen qué indicadores o ratios permitan medir si la empresa está cumpliendo con los objetivos de rentabilidad, de liquidez, de solvencia y de gestión. Muchas gracias a todos.